Pues hola a todos, yo soy Natalia, soy la responsable del Departamento Jurídico de Servial y continuando con estas pequeñas charlas que estamos organizando con motivo del 8M y en la cual estamos contando con profesionales de diferentes sectores, hoy tengo el placer de estar charlando con Manuel Jiménez. Lo primero, encantada de conocerte y de charlas contigo y darte las gracias por participar. Nada, gracias igualmente, Natalia. Y lo que vamos a hacer, para quien no te conozca, vamos a hacer una breve presentación. Manuel es licenciado en Comunicación Audiovisual, lleva más de 20 años trabajando en el mundo de la televisión y del cine. Es director, guionista y productor de muchos trabajos, tanto como películas como puede ser La Aldea Perdida o el Lado Oscuro, como algunos documentales que vienen muy al hilo de lo que vamos a tratar ahora en la conversación, como puede ser Solterona o la trilogía Sin Sombrero, que estaba a punto ahora también de sacar la tercera parte. Entonces, queríamos contar contigo porque una persona que ha estudiado y ha hecho documentales sobre el papel de la mujer en la sociedad, y muy al hilo, sobre todo de este documental de la Sin Sombrero, creo que puede estar la primera pregunta que tenemos en mente, que es la de si crees que hay suficientes mujeres referentes en la sociedad o en la historia española, y en concreto tú que has estudiado tantas mujeres, tantas historias y te has documentado sobre ellas, si hay alguna que te haya marcado especialmente por su historia o por la relación que ha tenido contigo. Pues la verdad es que mujeres referentes hay muchas, hay muchísimas. El problema, sí es cierto que tenemos, es que no las conocemos. Y entonces, claro, como no las conocemos, pues no pueden ser nuestros referentes, ¿no? Yo creo que eso es uno de los principales problemas. Son muchos los problemas, ¿no?, que tiene el ámbito de la igualdad, ¿no?, en todo el mundo, pero bueno, concretamente en nuestro país, ¿no? Y sí es cierto, por ejemplo, yo cuando empezamos con el proyecto La Sin Sombrero, yo cada película que hacemos es un descubrimiento. Empiezo a descubrir mujeres y mujeres y mujeres que han hecho cosas absolutamente increíbles que deberían ser conocidas aunque fuese solo a nivel artístico, ¿no?, por las cosas que han llegado a hacer y que, bueno, nunca había oído hablar de ellas. Y es cierto también que algunas de las que sí había oído hablar, no con el valor o con la calidad artística que después he visto que sí que tenían, ¿no? Incluso que tuvieron en su tiempo, que eso es una cosa que a mí me llama mucho la atención, y no ya mujeres que han sido dadas de lado, sino son mujeres que triunfaron en su momento y se han olvidado. O sea, no son mujeres que no lograron triunfar porque resulta que eran mujeres, que de esas también hay, sino son mujeres que en su momento triunfaron y, sin embargo, el tiempo las ha olvidado, ¿no? Las hemos olvidado, ¿no? Yo cuando empecé a ver el documental de La Sin Sombrero, una cosa que me llamó la atención, lo primero, es que muchas mujeres para mí eran totalmente desconocidas. Es decir, es triste, pero era así. Empezar a hablar de nombres de algunas personas que fueron muy importantes en su sector artístico y, en cambio, tú escuchas a nadie, o sea, a pocas personas le preguntas por Lorca y no sabe quién es. Pero la rabia no es solo que, a lo mejor, como has comentado tú, que en ese momento fuesen o no fuesen famosas porque la época en la que estaban viviendo pues no se le diese el papel que tenía que tener. A mí la rabia que me dio cuando vi el documental era más el hecho de que a día de hoy, que si abre un libro de arte y literatura, seguimos sin darle ese papel, es decir, sigue sin tener un papel relevante a la hora de estudiar la historia de España o la literatura. Sí, fíjate que además tú que has estudiado también periodismo, ¿verdad? No, yo soy abogada, en este caso. Ah, eres abogada, vale. Sí, Bueno, pues yo estudié Ciencias de la Información en su día, entonces el primer año era común, era periodismo. Bueno, el primer año era periodismo puro y duro, después ya nos centrábamos un poquito más en la parte audiovisual. Y lo primero que te enseñan, y que es una gran verdad, es que lo que no se comunica no existe. Claro. Y es verdad, y esa es la cuestión. Lo que no nos cuentan no existe. Y fíjate, el caso concreto de las mujeres de la generación del 27 es un caso muy paradigmático, ¿no? Porque fíjate que resulta que la generación del 27 es súper reconocida, está reconocida como una de las generaciones más importantes de la historia de nuestro país, también muy transversal, ¿no?, porque no son solo poetas, aunque empezasen siendo poetas, pero no son solo poetas, sino que tenemos a Buñuel, tenemos a Dalí, o sea que tenemos un poco de todo, ¿no? Y el poder de esa generación, lo que la hizo tan grande era la contaminación. O sea, que eran colegas, eran un grupo de amigos. O sea, eran un grupo de amigos que eran creadores y, por lo tanto, se iban comentando sus obras unos a otros y eso hacía que su obra fuese cada vez mejor. ¿Qué pasa? Que nos han contado que eran un grupo de amigos. Lo que nos han contado
y habría que ver por qué. Es que no era un grupo de amigos, era un grupo de amigos y de amigas. O sea, que en ese grupo, en igualdad, o sea, que de cervezas y de juergas iban todos juntos. Además, eran muy de juerga, o sea, que estaban todo el día de juerga. Entonces, se iban ellos y se iban ellas. Y sin embargo, claro, el gran problema que detectamos también al comenzar este proyecto es los planes de estudio. Es que tú has estudiado la generación del 27 y yo también, y tus padres y los míos. O sea, la generación del 27 la estudia todo el mundo porque está en los planes de estudio. El problema está en que en esos planes de estudio, cuando te cuentan la generación del 27, pues no te hablan de Rosa Chacel, no te hablan de Cristina Champurcín, no te hablan de María Teresa de León, no te hablan de Concha Méndez, y tú dices, bueno, ¿y por qué? Si formaban parte de esa generación, si estaban ahí, o sea, si la generación es tan buena, es también porque estaban ellas. Entonces, lo que repetimos siempre, claro, sin esa parte, sin ellas, la historia no está completa. Está Al final, claro. están contando una historia sesgada, y entonces, claro, pues eso nos hace peores. Yo lo que mantengo siempre es que la desigualdad nos hace peores, porque mientras más conocimiento tengas, mejor eres, mejor te formas. Y pues bueno, vivimos en esa realidad en la que a ellas se las va obviando, ¿no? Hay una cosa muy dolorosa que nos decía el sobrino de Concha Méndez, de Maruja Mayo, que lo que a ella más le dolía era que la mayoría de estos hombres, que eran la vanguardia de la intelectualidad y el arte en España, escribieron sus memorias y no las mencionan. Entonces, claro, si ni ellos mismos, o sea, si ni tus propios colegas te reivindican, pues claro, no puedes esperar que después que un catedrático te reivindique, ¿no? Entonces, esa es la realidad, ¿no? Y la realidad pura y dura es que era y es una sociedad machista, que es la que vivimos. Claro. Bueno, afortunadamente pues hay documentales como el vuestro que bueno, aporta su granito de arena y saca a relucir estos nombres y llega a gente como, por ejemplo, yo después de ver documental, que no tenía ni idea de quién eran algunas de estas mujeres y que te hace despertar, ¿no? Y darte cuenta de que cuando estudiamos historia, cuando estudiamos en el instituto, la educación básica, no hay eso, nos cuentan una parte de la historia, no nos cuentan todo lo que hay. Por continuar con la segunda pregunta, después de haber estudiado y de haber hecho todos estos documentales, en concreto, por ejemplo, en tu sector, en el sector de la comunicación o en el sector del cine, ¿cómo crees que ha evolucionado el papel de la mujer en los últimos años? A ver, ha evolucionado, porque ha evolucionado en todos los aspectos. En el ámbito del cine también, es verdad que es un ámbito, el audiovisual, bastante reivindicativo en este sentido y lo están haciendo muy bien. Asociaciones como CIMA, que es a nivel nacional, que es la Asociación de Mujeres Cineastas y del Audiovisual. Tenemos una andaluza también, que es AMMA, que es la Asociación de Mujeres Andaluzas en el Audiovisual. Y bueno, lo importante es que están ahí y ya son interlocutores, ¿no? Y claro, al ser interlocutores, cuando, por ejemplo, se desarrolla la ley del cine en Andalucía, se cuenta con ellas. Y entonces, claro, ellas están ahí y están reivindicando pues que haya una discriminación positiva en el caso, porque es verdad que a lo largo de en la historia del cine en España, bueno, en todas partes, pero bueno, te hablo de España, en la historia del cine en España es verdad que los puestos directivos siempre han estado ocupados por mujeres. O sea, el director, mujer, guionista, generalmente mujer, director de producción, hombre. Entonces, siempre han estado ocupados por hombres, ¿no? Efectos y si acaso la parte de producción, que en producción sí ha habido alguna que otra mujer más, pero siempre de ayudante, nunca de directora de, ¿no? Afortunadamente esto ha cambiado y ahora tenemos directoras de producción súper potentes, como por ejemplo Manuela Ocón, que es la productora de La Peste, de Grupo 7, que trabaja con Gervasio, entonces bueno, en Andalucía, ¿no? Ella es de Huelva. Entonces, claro, tenemos mujeres potentes, pero es verdad que sí, yo creo que sigue siendo necesario esta discriminación positiva, ¿no? De alguna manera, ¿no? De que bueno, que puntúe más si tienes una directora dentro de tu proyecto en alguno de los ámbitos que si no la tienes. Claro. Bueno, al final yo creo que es un poco el equivalente al resto de sectores. Por ejemplo, en mi sector pasa un poco más de lo mismo y yo creo que preguntamos aquí, preguntemos, siempre se dice lo mismo. En altos cargos, conforme más vamos subiendo, menos papel o menos protagonismo tiene la mujer, desgraciadamente. Es verdad que afortunadamente se están tomando medidas y cada día es más frecuente encontrarte en una reunión una mujer directiva o un alto cargo directivo que sea mujer, y me alegro saber que también el cine es algo que también se esté cambiando.
Y ya por terminar, esta pregunta sí que es para mí la más amplia y creo que es la que daría para hablar semanas, pero bueno, por no alargar mucho, de todas las cosas que quedan por hacer, que quedan muchísimas cosas por hacer, para ti, por ejemplo, después de todo de tu experiencia y sobre todo en tu sector, una medida, un punto que crees que habría que reforzar para que consiguiéramos avanzar un poquito más en ese camino a la igualdad. Hombre, yo creo que es que hay una clave siempre, que está la clave en todo y que es la clave de todo al final, que siempre es la más complicada, la más difícil, pero yo creo que no hay que rendirse, porque es verdad que muchas veces cuando siempre dicen, no, pero es que es muy complicado, y es la educación, es que no hay otra, es la educación. Tenemos que ir a la raíz, o sea, tenemos que ir a la Exacto. raíz y tenemos que darle referentes a los niños y a las niñas desde pequeños. No, hay un proyecto ahora súper chulo que se llama No Más Matildas, No More Matildas, que es reivindicación de mujeres en el ámbito científico, para que las niñas tengan referentes femeninos y vean oye, que había mujeres que ganaron el Nobel, que había mujeres en todos los ámbitos, ¿no? Yo creo que es muy importante, volvemos a los referentes, ¿no? Es muy importante que desde la más temprana edad se normalice, o sea, que los niños y las niñas normalicen, pues que, bueno, que sí, que pueden ser cualquier cosa. Porque es verdad que una de las claves que decía cuando empezó el proyecto este de No Más Matilda, es que, claro, había niñas que cuando empezaban a pensar qué querían ser de mayores, muchas cosas no se las planteaban porque no sabían que podían. Claro. Porque, claro, si tú nunca has visto una mujer carpintero, pues no sabes que una mujer puede ser carpintero. Claro. Y eso se extrapola a todos los ámbitos, ¿no? Entonces, la base y la clave siempre es esa, es la educación. Y sostengo siempre que es mejor para todos. O sea, los niños necesitan referentes y las niñas necesitan referentes. Pero no es una cuestión de vamos a darles a las niñas referentes femeninos. No, vamos a darle a las niñas y a los niños referentes femeninos porque los niños también necesitan saber que las mujeres pueden llegar a todas partes, igual que pueden llegar los hombres. Claro. Que no hay una de entrada nada que te predisponga especialmente para una cosa, ¿no? Sino que, bueno, que deberíamos vivir en una sociedad igualitaria. Y lo que también veo muy, muy importante es que no cale el mensaje, que yo creo que es uno de los más peligrosos, el mensaje de que ya vivimos en una sociedad igualitaria. Porque es el mensaje predominante, ¿no? Ya, no, pero ¿de qué os quejáis? Si ya vivimos en igualdad. No vivimos en igualdad. De hecho, nos falta muchísimo. Y el problema de que creamos que ya vivimos en igualdad es que entonces no hay nada por lo que luchar, no hay nada que conseguir, no hay nada que reivindicar. Y ese es un problema que está ahí, ¿no? De la misma manera que tenemos la sensación, o se nos vende la sensación de que siempre vamos a mejor, y tampoco es verdad. O sea, a veces vamos a mejor y a veces retrocedemos. Y los retrocesos son muy, muy complicados de volver a ganar. Pero eso pasa en todos los ámbitos y en el de la igualdad también. Parece que vivimos en un mundo, ya vivimos en un mundo feminista. Ya, pues no, desgraciadamente no. Alguna vez que otra he recibido algún comentario de ese tipo, ¿no? Pero bueno, ya como de qué te quejas, ¿no? Si ya, o de tú en tu vida tampoco hayas sufrido, porque afortunadamente pues yo me he crecido en una familia totalmente igualitaria, mi pareja lo es, ¿sabes? Mi empresa lo es también, es decir, nunca me he encontrado de verdad una situación drástica de machismo ni de abuso, afortunadamente, pero eso no significa que haya lo que se le llama el micromachismo, ciertos comentarios, como puede ser ese, ¿no? Pero ¿de qué te quejas si ya casi todos estamos... casi todo, en todo estamos igual. Pues no es así, queda mucho por hacer y creo que eso es una de las cosas más importantes también, el transmitir que, de hecho, si todavía se celebra el 8M, ojalá haya un año y yo lo vea en el que el 8M desaparezca, porque no tenga sentido la lucha, o se quede como un día simplemente de recuerdo por aquellas mujeres que lucharon por nosotras, pero mientras siga habiendo lucha, ese día tendrá sentido y el día que consigamos la igualdad, pues ya no tendrá sentido salir a la calle cada 8M. Claro. Sí, pues nada, pues ha sido un placer, la verdad que es interesante hablar con una persona que, aparte de ser hombre, que también sorprende, ¿no? Que haya sido una persona que se haya involucrado tanto en sacar documentales y películas en el cual hable del papel de las mujeres, lo cual se agradece, que aparte de que sé que has participado con compañeras, pero también hay que agradecer que sea un hombre también el que haya estado abanderando ese tema. Y ha sido muy interesante hablar contigo y conocerte, Manuel. Muchísimas gracias. Gracias. Ya te digo que yo la verdad es que lo de ser hombre es que al final cuando te metes en esta historia
lo ves tan claro. O sea, y en el momento que investigas un poquito, que rascas un poquito, lo ves tan claro y tan evidente que es que yo creo que es que no se puede no ser feminista. Sí, No, sí. no se puede, no se puede. Es tan obvio, pero Mm. bueno, parece que esa obviedad no, no cara de igual manera a todo el mundo. Pues nada, pues Ok, muchas gracias a vosotros por nada, nada, por el ratito. un placer y muchísimas gracias. ¿Vale?